Qué bueno que podamos reunirnos en este estudio de la palabra. Hemos estado estudiando en estos días el libro de Colosenses o la carta de Pablo a los Colosenses. Esta es una carta que el apóstol Pablo escribió a los creyentes en Colosas, quienes estaban viviendo una situación de persecución, amenazas y confusión y engaño de su fe. Lo podemos ver en el capítulo 2, versículo 8, quienes podían estar a punto de ser convencidos o seducidos a acomodarse una vida de religiosidad y prácticas erróneas en medio de una población politeísta plagada de dioses. Cristo estaba siendo relegado a un segundo plano y hasta igualado con otros dioses. Y lo importante en esos momentos para todos estos que estaban habitando en Colosas era cumplir con todas las prácticas ritualistas. Pablo quería reafirmar en el pueblo cristiano de Colosas, estos nuevos creyentes, quería reafirmarles quién es Jesús y que está por encima de todo. Lo vimos en días anteriores, es Dios supremo y suficiente, y en Él estaban completos, por lo que no necesitaban más nada. Hoy estudiaremos el capítulo 3, donde Pablo llama la atención a otros aspectos de la cotidianidad de la vida de los creyentes y plantea algunos consejos para poner en práctica, llamando la atención a lo importante de hacer morir lo carnal en nosotros. Algo muy práctico que se aplica para nosotros en el día de hoy. ¿Qué tal si oramos? Padre bueno, te damos gracias por la oportunidad que nos das de poder estudiar tu palabra. Te pido, Señor, que tu Espíritu Santo cale en nuestros corazones y nuestras mentes y revele la verdad de Cristo a través de este pasaje, de esta palabra que vamos a estudiar hoy, y que sea efectiva a cada uno de nosotros y nos mueva a la acción, Señor. Gracias por tu misericordia y tu bondad, Señor, al revelarte a nosotros a través de estos textos. En el nombre de Jesús, amén. Ok, Colosenses 3, el versículo 1 y 2 dicen: ya que han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Concentren su atención en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Versículo 1 y 2 dicen, el consejo que dice Pablo acá: busquen las cosas de arriba. Concentren su atención en las cosas de arriba. ¿Qué significará eso para cada uno de nosotros? En otras palabras, puede estar diciendo, tengamos una visión proyectada a lo eterno y verdadero, y no en lo material que perece, a lo material y perecedero, temporal, porque Dios ya tiene reservado para nosotros y preparado un futuro para nosotros. En otros textos dice, no te afanes, si ya sabes que el Señor tiene preparado algo bueno para cada uno de nosotros, ¿por qué afanarnos? Isaías 55:9 dice, mis caminos son más altos. Por algo Él recomienda, busquen las cosas de arriba y no se concentren en las cosas terrenales pasajeras. Versículo 4 y 5. El 3 dice, pues ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, que es la vida de ustedes, se manifieste, entonces también ustedes serán manifestados con Él en gloria. Por tanto, hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal. Y menciona aquí inmoralidad sexual, impurezas, bajas pasiones, malos deseos y avaricia, la cual es idolatría. Por estas cosas viene el castigo de Dios. Y ustedes las practicaron en otro tiempo cuando vivían en ellas. Hagan morir. ¿Qué quiso decir Dios a través de Pablo? Diciendo, hagan morir todas estas cosas que acabamos de mencionar, por las que seguro algunos se pueden identificar. Si Él dice, hagan morir, quiere decir que Dios mismo sabe que podemos hacerlo. Dios, quien nos creó y nos conoce, sabe que nosotros tenemos el poder para hacer morir lo carnal en nosotros.
Segunda de Timoteo 1:7 dice, Dios nos ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, tenemos tanto el poder como la responsabilidad de hacer morir lo carnal en nosotros. Es una decisión que debe llevarnos a la acción y a la obediencia a la palabra de Dios, porque por estas cosas, dice la palabra, viene el castigo de Dios. Hagan morir toda inmoralidad sexual, impurezas, bajas pasiones, malos deseos y avaricia, la cual es idolatría. En estos días conversaba con alguien acerca de los beneficios de hacer cosas saludables, por así decirlo, comer bien, hacer ejercicio. Yo sí, yo sé todo eso, es más, lo recomiendo a otros, pero ¿por qué no lo hago? ¿Por qué no lo pongo en práctica? Me cuesta empezar a caminar, empezar a hacer ejercicio, aún sabiendo que es bueno para mi salud. Todos nos vemos de un momento a otro enfrentados a cosas como esta. En este pasaje nos están recomendando, dejen de lado todas estas cosas. Sabemos que dejarlas de lado trae beneficio a nosotros. En este texto Pablo dice, hagan morir. ¿Cómo tú puedes hacer morir? ¿Cómo yo puedo hacer morir estas cosas que tal vez para nosotros nos parecen fuertes, que dominan aún el carácter y la voluntad humana? Pues como les dije hace un momento, tenemos el espíritu de poder que el Señor ha puesto en nosotros. Así que tenemos toda la responsabilidad y la capacidad para hacer morir todas estas cosas. Todo lo que no se alimenta se muere, definitivamente. Si tú tienes una planta y no le das los cuidados adecuados, no le echas su abono, no le echas agua, ni siquiera la miras, sobre todo si están en macetas, seguramente esa planta en poco tiempo va a morir. Todo lo que no se alimenta se muere. No alimentemos más nuestros deseos mortales y saciemos los eternos con la verdad de Dios. Debemos tomar el control sobre cada uno de estos deseos y someterlos al dominio de Cristo. Si Dios ya ha dicho, yo te he dado poder, te he dado dominio propio, entonces debemos apropiarnos de estas armas y herramientas que el Señor nos ha dejado y someter cada una de estas cosas al dominio de Cristo. Primera de Juan 2, capítulo 17 dice, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Cómo puedes hacer morir todos estos malos deseos en tu carne y en tu cuerpo? Dice, haciendo la voluntad de Dios. Así permanecerás para siempre. ¿Por qué no lo hacemos? Yo digo que es una decisión importante que debemos tomar de cara a ir más allá. Versículo 8 y 10 dice, pero ahora abandonen también todo esto. Dice un listado más, añade algunas otras cosas más. Las primeras podíamos verlas como algo fuerte, aberrante, pero también menciona estas cosas que sutilmente se cuelan en medio de nuestro. Ustedes que practicaron en otro tiempo vivían en ellas, pero ahora abandonen también todo esto: enojo, ira, malicia, calumnia y lenguaje obsceno. Dejen de mentirse unos a otros, ahora que se han quitado el ropaje de la vieja naturaleza con sus vicios y se han puesto el de la nueva naturaleza que se ha renovado en conocimiento a imagen de su Creador. Dice, abandona también. Primero nos dice, haga morir. Ahora dice, abandona también. Ira, enojo, malicia, calumnia, lenguaje obsceno, la mentira. Pablo consideró imprescindible e imperante que nosotros dejáramos estas cosas de lado y no dejáramos que se anidaran en nuestros corazones, porque son desagradables a Dios y no dan honra a su nombre y nos alejan de él. Los compara con vicios. En otro texto comparan a pequeñas plagas que van minando todo un sembrado, y sabemos lo cruel que es eso. Lo compara como una levadura que infla toda la masa. Una pequeña de estas cosas, normalmente decimos, es que yo soy así,
Mi papá era así, yo soy así. Cuidado cuando decimos yo soy así, porque entonces estamos diciendo, Cristo no ha hecho nada en mi vida. Pero si Cristo ya nos libertó, tenemos que cambiar nuestra manera de actuar. En estos consejos que nos manda aquí Pablo, abandona todo esto, dice. Otro listado podemos verlo en Gálatas 5, 19 al 21. Y es importante prestar mucha atención a ellos porque dice en Gálatas, los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Muy importante, ¿no? Porque el Señor nos llama la atención en este tiempo a ver esto, a dejar, a abandonar, a hacer morir. Él desea que nosotros lleguemos a alcanzar toda la plenitud de Cristo, igual como dice Dios, Él nos ha hecho coherederos con Cristo. Si nosotros vencemos todo esto en este lado del cielo, claro, somos carne, mientras tengamos vida vamos a tener muchas tentaciones, pero el mismo Jesús lo dijo, vas a tener tentaciones, vas a tener luchas, pero confía porque yo he vencido al mundo y yo estoy con ustedes. Primera de Juan, capítulo 2, 15 y 17, le invito a que lo lea. Primera de Juan 2, 15, 17, dice así, no amen al mundo, ni nada de lo que hay en él. Si alguien ama al mundo, no tiene el amor del Padre, porque nada de lo que hay en el mundo, los malos deseos del cuerpo, la codicia de los ojos, la arrogancia de la vida, nada de eso proviene del Padre, sino del mundo. El mundo se acaba y sus malos deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Filipenses 4:8 dice, otra manera de hacer morir o abandonar estas cosas, dice, todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración, en eso pensar. Como le decía hace un rato, cuando algo no se alimenta, se muere. Pero aquí me hablan de ira, de enojo, malicia. Esas cosas se alimentan en el pensamiento hasta bajar al corazón si pasamos tiempo alimentándolas. Hagan morir y abandona esto también, dice la palabra. Si no alimentamos ninguna de estas cosas, sino que las filtramos y las sacamos inmediatamente que las identificamos, y ponemos lo que dice Filipenses, pensar en todo lo verdadero, en vez de pensar con un pensamiento malicioso o sobre una calumnia añadirle más datos. Si sigues alimentando tu carácter al punto de que todo lo que diga tu boca va a ser obsceno, o tal vez una que otra, por mucho que digas amar al Señor, estas cosas van minando. El Señor quiere limpiar tu casa, limpiar mi casa, limpiar nuestra casa, que es la habitación del Espíritu Santo, nuestro corazón, para que estemos listos, prestos en cualquier momento que Él nos llame a su presencia, o prestemos atención para cuando Él llegue, estemos preparados. Filipenses 4:13 nos recuerda, todo lo puedes en Cristo, Él es tu fortaleza. Todo lo podemos en Cristo. La nueva naturaleza se va renovando a imagen de Dios en la medida en que más nos acerquemos a Él y más pasemos tiempo conociéndole a Él. Él será revelado en nosotros, así lo promete en su palabra. Él va a revelar lo oculto de su corazón, dice los secretos de Dios. Si pasas tiempo con Él y lo buscas de corazón. Rompe toda diferencia y todo lo que nos separa y daña la armonía y la buena convivencia. Todo eso lo rompe el amor de Dios. Él desea que seamos de una sola pieza. Dios demanda de nosotros sinceridad en todas y cada una de estas cosas. Demanda integridad y mayordomía, que más que nada es el control sobre ellas. Si Dios te ha dado poder, te ha dado amor y dominio propio, también demanda de nosotros control sobre cada una de ellas. No dejar que esas cosas nos dominen, sino tomar nosotros el dominio sobre ellas con la palabra del Señor, teniendo el temor de Dios en nuestro corazón y aplicando la palabra. Por lo tanto, como hijos muy amados y separados, dice el versículo 12,
de Colosenses 3. Por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse ahora sí de afecto entrañable y de bondad, humildad, amabilidad y paciencia. De modo que se toleren unos a otros y se perdonen si alguno tiene queja contra otro. Así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Primero dice, hagan morir, dice, abandonen estas cosas, y ahora dice, revístanse. Una vez que usted viene al conocimiento de Dios, abre su corazón a Dios y deja que Jesús entre a su corazón, no puedes quedarte de la misma manera, practicando las mismas costumbres que hacías antes, como dice este texto. Hay una responsabilidad nuestra de buscar cada día más al Señor y buscar ser como Él. Dice, revístete. Cuando nosotros venimos a Cristo, dice que Él nos quita el ropaje viejo, de la vieja manera de vivir en nuestra vieja naturaleza, y nos coloca un ropaje más digno, limpio. Pero en este texto nos dice, revístete. Revestirte es ponerte cosas por encima que te protejan, o como aquel que se pone una armadura, el casco, el pectoral, todas estas cosas protegían a la persona que salía a la guerra. Aquí dice, revístanse. ¿Cómo vas a vencer la carne? Revistiéndote, dice, de afecto entrañable, de bondad, de humildad, de amabilidad, de paciencia, de tolerancia, de perdón. Suena esto igual a los frutos descritos en Gálatas 5:22. Le invito a que lo lea. Gálatas, excelente libro. También los consejos que da Pablo en Gálatas se parecen mucho a los que da en esta carta de Colosenses. Una carta definitivamente no se puede coger un fragmento y ya. Tienes que aprender a leerla toda para saber todo el mensaje. Dice, revístanse de afecto entrañable y de bondad. Estos frutos del Espíritu, lo que produce el Espíritu Santo en nuestras vidas, dice Gálatas, nos aconseja, dice que estén en abundancia en nosotros. Como lo compara con frutos, dice que estén en abundancia en nosotros para poder hacer morir aquello. Entonces, sobre estas cosas nadie las puede juzgar, nadie te puede juzgar si eres amable, si eres humilde, si practicas la amabilidad, si practicas la paciencia, la tolerancia. Versículo 14. Vístanse. Primero me decía, revístanse. Dice, por encima de todo, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Por encima de todo lo que te revestiste, encima coloca amor. Por todo lo anterior, coloca sobre eso amor. El amor es el vínculo que une perfectamente. Y dice también un texto que el amor cubre multitud de faltas y echa fuera todo temor. El perfecto amor que es Cristo echa fuera todo temor. Primera de Juan 2, 5 y 6 dice, el amor de Dios se manifiesta plenamente en la vida del que obedece su palabra. Se manifiesta plenamente en la vida del que obedece su palabra. De este modo sabemos que estamos unidos a Él. El que afirma que permanece en Él debe vivir como Él vivió. De esta forma podemos saber si Él está en nosotros, porque vivimos conforme Él vivió. Jesús fue tentado en todo, dice, pero sin pecado. Jesucristo mismo vino a deshacer las obras del diablo. Siempre hemos entendido de que nosotros como humanos tenemos la lucha contra la carne, contra el mundo, ¿verdad? Lo hemos escuchado muchas veces, y contra el enemigo, el diablo. Y la palabra misma nos enseña que Jesús mismo venció al enemigo, venció al mundo. Dice que Él vino para deshacer las obras del diablo y venció a la carne, porque fue tentado en todo, pero sin pecado. Y encima Él mismo nos dijo, no teman, porque yo he vencido al mundo. Entonces, si nosotros nos llenamos de su presencia, buscamos a Jesús, para que Él nos diga, nos dé esa fuerza que necesitamos para vencer nosotros mismos, ¿cómo no vamos a vencer?
Él ya nos ha dicho, te he dado poder, te he dado amor, te he dado dominio propio. Entonces nos toca decidir y ponernos en acción, a caminar en obediencia a la palabra del Señor, porque va a traer buen beneficio. Dice, ¿para qué? El versículo 15 te dice, ¿para qué entonces tienes que hacer todas estas cosas? Que gobierne en sus corazones la paz de Cristo, a la cual fueron llamados en un solo cuerpo, y sean agradecidos. Pues, ¿por qué tengo que vivir de esta manera que me recomienda Pablo? También dice, para que reine en nosotros paz y seamos agradecidos. Una de las cosas que el enemigo ha querido venir a robar siempre, siempre, es la paz. Y la palabra del Señor nos enseña de que la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento humano, porque muchas veces nos toca vivir situaciones muy difíciles, muy fuertes, muy duras, que son esa parte de la sube y baja, como decía, el corazón cuando está realmente vivo, hace un patrón con los aparatos de sube y baja, porque si solamente hiciera una línea, quiere decir que la persona murió, el corazón se detuvo. Así que los altos y los bajos son una buena oportunidad para que nosotros nos afirmemos cada vez más en el Señor. Y el enemigo ha querido robar la paz, trayendo situaciones, adversidades, incomodidades, discordias. Él es experto en eso, en sembrar estas cosas. Por eso le decía, no alimentemos estas cosas y podamos nosotros darle, Señor, el dominio de todo, para que la paz que nosotros tengamos, que nos ha dado Cristo, no sea robada. Versículo 16 dice, que habite en ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza. Instrúyanse y aconséjense unos a otros con toda sabiduría. Instrúyanse y aconséjense. ¿Cómo hacer morir lo carnal en nosotros? Haciendo que abunde también en nosotros la palabra de Cristo. Que abunde en nosotros, en abundancia, dice, tengamos la buena práctica de apoyarnos, instruirnos, animarnos y aconsejarnos unos a otros. Según de Timoteo 3, 16, 17, nos dice que toda la escritura es inspirada por Dios, empezando por allí, es útil para corregir, para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Y Pablo nos recomienda que abunde la palabra de Cristo en nosotros. Alguien me dijo una vez, ¿de qué me vale aprenderme o memorizarme los textos bíblicos? ¿Eso para qué? Pues todos hemos aprendido, los que hemos caminado con el Señor, que la palabra del Señor es un arma, es una espada, es como una espada de doble filo, la que nos ayuda a afrontar las circunstancias, tanto del enemigo, de la carne, del mundo. Siempre hay una palabra apropiada que el Señor va a traer a nuestra mente. Si nosotros la aprendemos, la atesoramos, como nos recomienda Dios, en nuestra mente, en nuestros corazones, esa palabra en el momento oportuno va a surgir y te va a ser útil. Así que abunde la palabra de Cristo en nosotros. Todo esto te va a ayudar, o nos va a ayudar, me incluyo, a vencer toda obra de la carne hasta que venga Cristo. Dice el versículo 17, y todo lo que hagan de palabra o de obra, háganlo en el nombre del Señor, en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de Él. Todo lo que hagan sea como para Dios. Todo lo que hemos visto del listado de cosas que el Señor nos manda a hacer morir, a dejar y abandonar. Encima, al final, este texto dice, todo lo que hagas sea como para Dios. Si ponemos a Dios delante, filtrando todo lo que digamos o hagamos, poniendo como medida si esto que yo diré o haré le agradará a Dios, dará buen honor a mi Padre porque soy hijo de Dios, esto lo estoy dirigiendo a Dios. O sea, que todo lo que yo haga o hagamos y digamos, lo entreguemos a Dios primero. Eso nos va a ayudar a filtrar muchas cosas.
nos guardaremos de no ofender su nombre. Daremos buen testimonio de nuestro Padre como buenos hijos amados. Daremos testimonio del nombre que llevamos, el nombre de Dios. Ese es nuestro nombre. Él es nuestro Padre. Por lo tanto, tenemos que dar buen testimonio de nuestro Padre y en todo lo que hagamos o digamos. Arriba mencionaba, toda mala palabra no debe salir de nuestra boca. No puede salir de una misma fuente bendición y maldición. Tenemos que cuidar lo que hablamos para agradar a nuestro Dios. ¿Por qué el Señor toma tanta importancia en esto? El Salmo 24, si no mal recuerdo, dice: ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién entrará al lugar santo? Dice: limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su corazón a cosas vanas. Claro que le da importancia a lo que somos, a lo que tenemos, porque Él nos quiere de la mejor manera. Él quiere que vivamos, estemos listos, estemos puros. En este tiempo el Señor ha apartado un espacio para limpiar a su iglesia, para limpiar a sus hijos, para limpiarnos como hijos suyos y hacernos llegar a la presencia del Señor. Por eso decía, busquen las cosas de arriba. Concentremos nuestra atención con una visión proyectada hacia lo eterno, hacia lo verdadero. No perdamos el tiempo en trivialidades y en afanes de esta tierra, que es donde el enemigo quiere tomar ventaja, manteniéndonos enredados en engaños, porque al final nos perderíamos el reino del cielo. El Señor ha preparado, dice ya, una mansión para nosotros, un lugar especial para cada uno de nosotros. Tal vez muchos no hablan hoy día de el cielo, donde vamos a pasar la eternidad y todo esto. Nosotros debemos caminar desde ya como si viviéramos allá, perfectos, santos, amados. Muchos dicen, yo no puedo, yo soy joven, soy un niño, yo estoy bien. Pero el Señor hoy nos está recordando: limpien, abandonen, arreglen la casa, por así decirlo, porque Él nos quiere listos, preparados, nos quiere limpios para poder vivir con Él y gozar de las herencias que tiene Jesucristo. Dice, nosotros somos coherederos con Cristo, pero no vamos a heredar esas cosas de cualquier manera, ¿verdad? Así que espero que el Espíritu Santo en cada uno de nosotros vaya indicando qué cosas debemos ir cambiando, ir dejando y hacer morir. Como dice Gálatas 5:1, ya concluyendo, Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por tanto, mantengámonos firmes y no nos sometamos nuevamente al yugo de la esclavitud. Hemos sido llamados a ser libres. Vivamos guiados por el Espíritu y así no alimentaremos ni nos dejaremos dominar por los deseos de la carne, de nuestra naturaleza caída. Si reconocemos que Cristo es supremo y que Él lo llena todo, sabremos que estamos completos en Él y no nos faltará nada más. No nos falta nada más, porque realmente Cristo lo llena todo. Lo dice Colosenses. Lo dice en esta carta Pablo a los Colosenses. Sabemos que estamos completos en Él. Permitamos que Él gobierne toda área de nuestra vida. Él desea que vivamos a plenitud, disfrutando la nueva vida que nos dio. Dice también un salmo: prueben y vean que Dios es bueno. Y son felices y dichosos los que confían en Él. ¿Se atreve a hacerlo? Dios les bendiga.